Hola, este es un proyecto de MMORPG en el que llevo trabajando un tiempo como hobby. De momento no tengo mucho, pero la intención es hacer esta serie de vídeos para ir documentando el progreso en el desarrollo. Así que espero que os guste. Empezamos. Lo primero que le viene a uno a la mente al pensar en el concepto de MMO es un mundo como el de Minecraft o World of Warcraft, donde un montón de jugadores pueden explorar a la vez, o competir entre sí, o incluso colaborar para cumplir objetivos o derrotar enemigos a cambio de loot. En cualquier caso, siempre estamos hablando de un mapa muy extenso. Así que para diseñar nuestro mapa me he basado en 3 juegos que probablemente ya hayas jugado o conozcas. Asteroids, Snake y Pac-Man. Para, ¿qué me estás contando? El mapa en estos juegos no es un mundo lleno de vida esperando a ser explorado. Además, el mapa es enano. O no tanto. Lo que tienen en común estos 3 juegos es que son un sistema con condiciones de frontera periódica o PVC, por sus siglas en inglés, que consiste básicamente en esta mecánica de salir por un lado del mapa y aparecer por el otro, generando así una ilusión de infinidad en un espacio cerrado. Pues teniendo esto en cuenta, vamos a intentar aplicar el concepto a un mapa que podamos explorar. Supongamos que esta matriz es nuestro mapa, donde cada celda representa un tile sobre el que el jugador puede caminar. Para visualizarlo mejor, vamos a pintar las esquinas de un color diferente. En un sistema con frontera periódica, si el jugador se mueve hacia una de las esquinas, este lo extiende de manera virtual, permitiéndole ver las 4 esquinas de la matriz. Obviamente un jugador no vería todo el mapa, sino lo que le alcance su campo de visión. En un mapa lo suficientemente grande, un jugador cerca de la esquina vería esto. Pero este juego tiene una perspectiva isométrica, así que sería más bien algo como esto. Aparentemente parece que estemos andando en círculos, aunque en realidad estamos pasando de una parte a la otra de la matriz sin darnos cuenta. Esto quiere decir que si hay 2 jugadores jugando juntos y uno se despide del otro mientras se va caminando en línea recta en dirección este, si el otro jugador no se mueve, al final terminaría viendo llegar a su amigo por el oeste. Aunque en la práctica no será muy viable porque hay ríos, mares y montañas generados proceduralmente. La generación de terreno está hecha con MapGen 4 de Red Blob Games, una librería de código abierto que combina el uso de varias técnicas a la hora de generar terreno realista a partir de ruido. Y viene con esta aplicación web con la que podemos ver y editar el output. Os dejo en la descripción un enlace a la demo online de esta herramienta y al blog de Red Blob Games, donde podréis leer artículos súper interesantes que hablan muy en detalle sobre la generación de terreno. Retocando un poco la librería puedo extraer la mesh que nos proporciona, que es básicamente toda la información del mapa en un montón de triangulitos, redimensionarla al tamaño que yo quiera y rasterizarla sobre una matriz. De esta manera obtenemos un tilemap en el que cada celda tenemos información de si es tierra o costa, o si es agua dulce o salada, nivel de altitud, temperatura y humedad. Esto en el futuro me permitirá distribuir la flora y la fauna del juego en biomas de una manera más realista, o aplicar mecánicas interesantes como por ejemplo que una planta se acabe muriendo si intentas hacerla crecer en un entorno que no le toca. El movimiento y el combate están bastante inspirados en Project Zomboid, con WASD para moverse y control para orientar al personaje con el ratón, con clic para atacar. Aunque bueno, Project Zomboid tiene una animación muy bonita y nosotros tenemos el triángulo rojo, ¿vale? Que de momento ya me sirve. A esta parte aún le falta desarrollo, así que de momento solo tengo la típica barra de salud que cuando llega a 0, pues nada, básicamente ya estarías. Este juego es permadez, así que al igual que en otros juegos de este género, morir implica perderlo todo. Te va a tocar empezar de nuevo. De momento tengo implementadas algunas mecánicas básicas como coger y soltar ítems, o interactuar con recursos del mundo haciendo clic derecho sobre ellos, lo cual abre un menú con un diseño totalmente provisional que contiene las acciones que se pueden realizar. Por ejemplo, habrá recursos que se pueden coger y cambiar de sitio. Tengo en mente un juego de supervivencia difícil en el que no habrá un nivel principal que tienes que aumentar derrotando monstruos y completando misiones, sino que las capacidades del personaje vendrán dadas por una serie de habilidades que irán mejorando a medida que se vayan usando. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿cuál es el argumento del juego? ¿Tiene algún hilo narrativo o alguna historia que nos cuente? Pues se trata de un mundo de fantasía inspirado por muchas películas, anime e historias de este estilo, en el que existe la magia y las fuerzas del mal conspiran para someterlo.
Más en concreto, habrá un boss final que será el típico rey demonio, señor oscuro, príncipe de las tinieblas o como queráis llamarlo, el cual, según cuenta la leyenda, era una persona normal que, cegado por la codicia, cedió su corazón a la oscuridad, dividiéndolo en 7 fragmentos y esparciéndolos por el mundo, obteniendo a cambio un poder sin igual y la inmortalidad. Así que la única manera de derrotarlo será embarcarse en una aventura para reunir los fragmentos de su corazón y desafiarle. Y esta es la historia que le pone nombre al juego, Heart of Fantasy. Y aquí viene una de las cosas que más ilusión me hace explorar, y es que ese boss final será nada más y nada menos que uno de vosotros. Tras derrotar al Rey Demonio, el jugador que lo consiga tendrá que decidir si se convierte en el nuevo Rey Demonio y seguir con su legado, entregando su corazón a la oscuridad y reiniciando el ciclo, o si lo rechaza y se entra en una nueva fase de prosperidad en la que habrá algún tipo de boost o mejora para todo el mundo. Aunque habrá maneras de hacer que un nuevo señor oscuro vuelva a resurgir y todo vuelva a empezar. En cuanto a la parte artística, es de lo que peor llevo. Toda la interfaz gráfica y los sprites en pixel art que habéis visto son provisionales. De hecho, los sprites de este personaje son de un proyecto de muestra de Unity de código abierto, link en la descripción, y el suelo y el árbol están generados por IA, con la cual se puede obtener algún resultado interesante, aunque no perfecto. Por otra parte, tengo este modelo de personaje que me dibujaron y me encanta, pero al final se ha quedado a medias porque animar esto en 8 direcciones implica dibujar un montón de sprites para cada perspectiva y acción del personaje, y eso sin contar el equipo como la ropa y las armas. Para solucionar esto, pues he estado explorando el hacer sprites en pixel art a partir de modelos 3D, a los cuales se les puede aplicar una animación o añadir equipo más fácilmente. Pero bueno, de momento todo el apartado artístico está un poco en el aire, así que llamamiento a artistas, si a alguien le interesa que me contacte. De momento pues me apañaré como pueda. Por último, y para quien le interese el stack tecnológico, el cliente estaba hecho originalmente con Unity, aunque recientemente decidí rehacerlo en la versión C# de Godot, lo cual me ha retrasado bastante. De hecho, tengo un sistema de crafteo que aún no he migrado a Godot. Y la parte de servidor o backend en .NET, de momento con arquitectura monolítica, aunque lo estoy intentando organizar de manera que luego me sea fácil separarlo en varios microservicios si lo veo necesario. Y esto es todo por ahora. Sé que aún hay un montón de cosas de las que hablar, pero bueno, poco a poco. Para el siguiente vídeo supongo que tendré la parte del equipo hecha, y si hay algo que queréis que explique, pues me lo podéis dejar en los comentarios. También me podéis seguir en Twitch, donde me podéis ver llorar en directo mientras intento programar esta locura yo solo o jugando algún juego. Y nada más, me despido aquí. Un placer. Chao.